Hola, mi nombre es Mara Clara Munt, soy una de las personas implicadas en este apasionante proyecto llamado Con los pies en el aula. Una más del equipo, hay muchísima gente detrás y entre esas personas que están detrás del proyecto nos acompaña también hoy una persona excepcional que va a compartir durante unos minutos sus experiencias, su historia profesional, que ha estado dedicada, yo diría, en el 100%, ahora nos corregirá en todo caso, al mundo de la docencia, a tener los pies en el aula de una manera continua, ¿no, Ángel? Ángel López, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Tu trayectoria profesional, yo decía que has tenido los pies en el aula en multitud de ocasiones. ¿Te has dedicado a esto toda la vida? Pues sí, primero como alumno yo creo que empezó mi pasión a los 10 años y después ya a los 18 terminé la primera titulación como profesor de primaria. Empecé a ejercer a los 18 años, posteriormente hice secundaria, estuve profesor de secundaria, posteriormente estuve director de un internado, después con la licenciatura terminé y estuve profesor de una escuela de magisterio donde se formaban maestros. Después estuve como experto internacional en tecnología educativa en Sudamérica y no sé, yo creo que ahora pues con formación en todo tipo de empresas donde podemos aportar algo a los profesionales de la técnica. O sea que tu vida sin la formación prácticamente no se entiende. No, es que creo que no sería vida. No sería vida, sería otra cosa, pero no tu vida, ¿no? Exactamente, sí. ¿Y por qué elegiste esta profesión? Hablas ya desde que casi cuando eras estudiante ya tenías puesto... Bueno, claro, es que esto yo diría que viene un poco por mimetismo, es decir, yo tuve un modelo, el modelo fue mi padre, que fue profesor mío desde los 10 años. Entonces, yo a mi padre lo admiré mucho a los 10 años y posteriormente volví a retomar esa admiración más grande por una cosa. A los 10 años yo iba a clase con mi padre, era un profesor que había sido represaliado por la época de dictadura, era republicano y tuvo que ir a un pueblo un tanto pues marginado allí y tenía 104 alumnos en un aula. Entonces yo asistía a esas clases y de verdad que no podía dejar de admirar a mi padre en ese caso cómo podía organizar 104 alumnos en un aula. Y efectivamente era curioso porque hacía 3 tercios. Un tercio estaba en pupitres, pero solo había pupitres para un tercio. Otro tercio estaba en bancos corridos alrededor de las paredes porque no había para todos pupitres ni nada. Y el otro tercio estaba en círculo alrededor de él hablando de las lecciones o temas que tenían que dar. Terminaban esos, se sentaban a hacer deberes, los de los bancos se iban a estudiarlos a tal y los otros venían a dar la lección. Y así estaban permanentemente circulando en el aula los 104 alumnos. Okay. Claro, eso realmente pues, te llega a asombrar. Cuando además luego de más mayor terminas, eres maestro y demás y te das cuenta lo difícil que es la tarea y cómo la había llevado, incluso luego los valores que transmitía, pues sufriendo por ejemplo para desarrollar la tarea en una dictadura donde él no estaba para ello y que además como tenía 8 hijos tenía que hacer cosas que no le iban porque tenía que ir a misa con todos en fila por ejemplo y eso solo lo hacía porque sus valores de familia los tenía que sacar adelante, si no, no lo hubiera hecho jamás, pero él ante los alumnos tenía que ser modelo y lo era, en ese momento obligado, pero lo hizo así. Y claro, luego de mayor lo admiré más todavía por ese motivo. Para ti fue un modelo, sin duda, como estás explicando, ahí nace tu vocación, por lo que cuentas, tu padre a sus alumnos a lo largo de los años les hizo muchísimas aportaciones, lógicamente, solo este detalle que cuentas de cómo los organizaba y sacaba el máximo partido del aula, ya es muy significativo, ¿no? Pero centrándonos en ti, ¿tú qué crees que les aportaste a tus alumnos de magisterio? ¿Cuál es la gran aportación? Hombre, yo no sé, yo creo que les pude aportar en todo caso a estos alumnos del magisterio, quizás les transmití mucho pragmatismo porque yo había estado, no es ser profesor, sino haber estado antes de profesor de lo que iban a estar ellos. Entonces yo había sido maestro, además maestro de los que en aquellos momentos nos tocaba pues. Yo aprobé la oposición en la primera convocatoria, pero el primer pueblo donde yo fui es Alboraya. Alboraya, con 18 años yo fui y me presento allí y no sabía que era el maestro, tenía 18 años y parecía un alumno más. Y el director me dice que me vaya a tal aula. Entonces pregunto, ¿qué aula me han dejado? ¿Qué grupo? Y dice, ay, claro, el de los mayores, porque son los más peleones
y te hemos dejado los mayores. Claro, los mayores y yo nos confundíamos. Todos íbamos por la calle juntos y parecía que íbamos un grupo de amigos. Entonces nos llevábamos fenomenal, pero realmente... Entonces, ¿qué les aportaba a los alumnos de magisterio? Mi experiencia, que había estado antes en lo que ellos iban a estar después, y les adelantaba la cantidad de detalles en los que podrían equivocarse o acertar. Y yo creo que esa transmisión de experiencia les iba bien porque era con ejemplos muy concretos. Y en una relación de simetría también, ¿no? Sí. Intentando enriqueceros mutuamente, claro, imagino. Naturalmente. Otra faceta, otra área, residencias, internados, un ámbito distinto, me imagino que complicado en algunos casos, o no, igual es la perspectiva desde fuera. Sí, era complicado. ¿Y ahí qué recuerdos tienes? ¿Cuál sería...? Vamos, en aquellos momentos estábamos en un internado, la verdad fue un lujo tener la suerte de poder estar en esos internados. Era un internado que recibía alumnos de toda España. Entonces eran alumnos que además estaban fuera de sus familias durante 3 meses, no veían a los padres en 3 meses, o en todo caso, si los padres podían, que económicamente no era fácil, venían a visitarlos un domingo, solo un domingo, no podían visitarlos entre semana, y estaban 3 meses con nosotros. ¿Qué pasaba? En esos 3 meses con ellos, nosotros teníamos que transmitirles, en esos 3 meses no, en todo el curso teníamos que transmitirles todas las actitudes, valores, comportamientos que su familia no les podían transmitir. Entonces, era una educación muy integral, muy completa, porque siempre basamos lo mismo, en que había que formar a los alumnos en el querer, saber y poder. Querer, saber y poder. Sí, tenían que querer, es decir, estar motivados, tenían que saber, tenían que aprender conocimientos, aprendizaje, y tenían que aprender, tenían que querer y tenían que saber. Es decir, conocimientos, motivación y posibilidad, capacidad. Entonces, eso se trabajaba con ellos a todos los niveles, de tal manera que en aquellos momentos, estamos hablando ya claro de 1980, 80-85, se valoraba la actitud tanto como una nota de clase. Y de hecho la nota de clase se sacaba media a veces con las actitudes, comportamientos y valores que el alumno estaba desarrollando. Entonces era una formación muy integral. Completamente, y además que yo creo que pionera, ¿no? Porque esto de la actitud se está recuperando, eran unos modos de hacer que quizá eran innovadores para el momento y que se están recuperando. Era el momento de la transición, fue el momento en que naturalmente empieza la LOSE, la LODE, todas estas situaciones de democratización de la enseñanza, y naturalmente es un momento totalmente innovador para ellos y para nosotros. Entonces fue de los primeros lugares donde se estableció una educación de este tipo integral. Fuimos experimentales y la verdad es que creo que fue muy interesante. ¿Y sabes algo de la vida de estos alumnos actualmente? ¿Has mantenido alguna historia? Claro, sabemos de ellos, y casos curiosísimos además, pero nos vemos con cierta frecuencia, se convocan encuentros, entonces nos vemos pues al menos cada 2-3 años, nos encontramos, pasamos algunos días juntos, comemos, dormimos y hacemos fiesta juntos, y bueno, realmente el recuerdo es tremendo, porque además es que han tenido la suerte de que la mayoría, un porcentaje elevadísimo, yo diría más del 90% de esos alumnos, fueron alumnos que encajaron muy bien en ese método de enseñanza, en esa forma, y casi todos ellos han tenido mucha suerte posteriormente. Suerte quizás ganada por ellos, por el esfuerzo que han realizado. O por el aprendizaje que tuvieron, por el sistema al que pertenecieron, ¿no? Casualidad no creo que fuera, ¿no? Ha habido unos resultados a posteriori. Pero fueron alumnos que, por ejemplo, tenían unas habilidades sociales tremendas, se integraban socialmente muy fácil, tenían unos valores que eran de tolerancia, de aceptación de todos los demás, entonces era muy fácil el poder hacerse camino con ellos, y de hecho la mayoría están colocados fenomenalmente. Sí. Lo cual prueba que ese sistema tenía su éxito. Yo creo que sí. Entre formar y educar, ahí hay que hacer alguna distinción. Allí, ¿qué se hacía? ¿Se formaba, se educaba? ¿Cuál es la diferencia en todo caso? Allí teníamos muchas discusiones porque había profesores que solamente impartían enseñanza en el aula y otros de nosotros que tanto hacíamos la parte formativa con personas, y además también, aparte, pues naturalmente les ayudábamos en el tema de conocimientos. Pero para mí lo de educar y formar tiene una diferencia, y es que el que educa es las 24 horas el educador. El que forma o enseña puede ser 5 horas diarias. Entonces la diferencia es la actitud que se tiene. El educador no puede evitar, aunque sea en un patio, en unas vacaciones, en una calle,
ver a un alumno si está haciendo una acción muy positiva, felicitarle, o si está haciendo una acción verdaderamente inadecuada, llamarle la atención. Un educador no lo puede evitar. Un formador, él, una vez que termina sus horas de clase, cierra quizás el kiosco. No suele... Hay un compromiso que va más allá, ¿no? Sientes cierta responsabilidad, ligazón con esa persona de la que no te desvinculas tan fácilmente. Y además sobre todos sus ámbitos de la persona, no solo sobre lengua, matemáticas o ciencias, sino sobre todo el ámbito de la persona. Para mí la educación es mucho más integral, más completa, y el educador para mí me parece una persona mucho más entregada y por supuesto más difícil. Claro, más difícil. Es un nivel superior, digamos. Para mí sí. ¿Recuerdas alguna frase que te haya dicho algún alumno de estas que no se te olvidan, que se te quedan ahí en el corazón? ¿O qué? Mira, hay un alumno que con cierta frecuencia nos vemos y siempre que nos vemos me lo tiene que recordar. A ver. Porque en un verano él tenía a su padre muy enfermo, también tenía muchas dificultades económicas, entonces todos los veranos que me ve, cuando él me dice, qué suerte que cuando terminé con ese verano te empeñaste en que siguiera estudiando, porque él se iba a poner de albañil para ayudar en su casa. Y yo le dije, olvídate, si hace falta ayuda pídela donde sea, pero tú estudia y estudia. Y el hombre es profesor en estos momentos, es excelente, y realmente yo creo que es de las personas que más agradeces el que te lo diga. Y ahora es cuando Ángel se emociona recordando esto, porque realmente esto es lo que más valor tiene, ¿no? Cuando uno ha dedicado su vida a la enseñanza. Claro. Apreciar que has causado un impacto en las personas, que has podido cambiar el rumbo, como el caso que estás viviendo. Hace un mes casualmente me llama una alumna y me dice, no sé a quién llamar. Te llamo porque me estoy separando del marido. Y la persona que te viene a la cabeza es Ángel López, porque evidentemente ya habían notado, ¿no?, tu calidad, tu cualidad humana y como formador, y sabían que la respuesta... Y entonces efectivamente te sientes... Sigues formando parte. Claro, formas parte de su familia incluso. Sí. Qué bueno. Así es, Ángel, así es. Entonces, evidentemente para ti es una pasión, una mochila llena de recuerdos, de experiencias, de emociones, pero si tú tuvieras que hacer un listado, sé que es una pregunta difícil, pero cualidades de un formador, ¿de qué podríamos hablar para que vayamos entendiendo lo cualidades? Seguro que si decimos cualidades se van a, no sé, unas con otras se van a solapar, pero yo creo que las cualidades que un formador tiene que tener, primero formación, por supuesto, necesita una formación. Yo creo que tiene que tener mucha empatía para poderse poner en lugar de sus alumnos, de sus problemas y de sus dificultades. Tiene que ser muy tolerante y tiene que tener unos valores claros en su vida para priorizarlos. Porque si no tienes unos valores para priorizar difícilmente con los demás, puedes también saber cómo relacionarte, ¿no? Yo creo que, sobre todo, mucha entrega, porque no puedes poner horario. O sea, un educador o formador, si pone horario, no sé, deja ya de tener la esencia de educador. Aparte de eso, naturalmente, saber ponerte en lugar de ellos, que muchas veces tienen muchos problemas, muchas dificultades, están tristes o están tal, y son jóvenes y muchas veces meten la pata y tienen errores. Tienes que ser tolerante, porque van a aprender más de esa tolerancia que en ese momento les prestes, que no de la reprimenda o de la represalia. Entonces, yo pienso que es necesario, sobre todo, esas cosas, y además formación, por supuesto, para transmitirles todo lo que puedan. ¿Y pasión? ¿Vocación? ¿Cómo le llamarías tú? Bueno, es que si no hubiera pasión, yo, por ejemplo, no hubiera podido estar tantos años de profesor. Claro. O sea, que para mí la pasión es fundamental. Yo la pasión, como os digo, desde que mi padre me daba clase y le veía con qué pasión trabajaba, pues ya a partir de ese momento siempre he estado de la misma manera. Entonces a mí me ha dado igual. Disfrutando, ¿no?, de esa relación con los alumnos. Hombre, yo estaba yéndome hasta los 60 años de acampada con ellos, y eso, pues no hay eso hace que lo resista ya. Sin embargo, porque cada rato que compartes con ellos te lo pasas bien, estás a gusto, y ellos ves que además, aunque tengas 60 años, pues te toman como uno más y hasta te empujan en los partidos de fútbol o en lo que sea. O sea que para mí eso es ideal. O sea que el seguir haciendo, el seguir en contacto es lo que te ha ayudado también a mantener la pasión, ¿no? Sí, además yo no entiendo esto sin mantenerme así. Esa pasión es necesaria, porque si no hubiera cortado ya. Claro. Pero es que el hecho de no cortar es que para mí la pasión esa es un poco una droga
que me exige el mantenerme día a día. Es decir, yo no, ahora mismo yo paso, es decir, mono de docencia. Es decir, ahora mis colaboradores o mis compañeros me quitan todas las horas que ponen de clase. Y yo de vez en cuando digo, menos mal que hoy está un enfermo. Tengo que sustituir a alguien, ¿no? Porque si no, verdaderamente pues paso mono de ellos. Sí, porque se llega a tener mono, ¿eh? Esto Sí, se sí, lo he oído, sí, los profesores, los buenos profesores, los profesores del corazón. Ahora, como haciéndonos un favor, nos dicen, hombre, tú haz tareas administrativas y no saben qué es lo que menos nos gusta, que lo que más nos gusta es el cuerpo a cuerpo. Pero es cierto también que se pierden muchos reflejos, se pierden muchas cosas y también es necesario dejar paso a la gente, eso es verdad. Y que requiere un esfuerzo, ¿eh? Que esta es la parte de la que no vamos a hablar ahora, pero evidentemente hablaremos en otros momentos porque también hay un esfuerzo detrás. Sí. Cuando uno llega y pone los pies en el aula, detrás hay mucho trabajo y mucho que manejar, ¿no? Última pregunta, Ángel. Entonces, para esto de ser formador, educador, ¿se nace, se hace? Hombre, yo creo que se hace. Yo, un formador, no puedo decir que se nace porque yo conozco personas que se han hecho formadores excepcionales y nadie pensaba que lo podrían ser. Es verdad. Y yo dices, formador, ¿por qué lo soy? Pues soy formador porque mi padre me dio un gran ejemplo y además hubo cierto, en ese periodo hubo cierta casualidad. Mi padre, como tenía 8 hijos, dice, por favor, hacer una carrera cortita. Yo no puedo a los 8 daros unas carreras largas y de mucho tiempo. Entonces la carrera más corta era la de profesor en aquel momento, que eran 3 años. Luego yo seguí la licenciatura porque ya trabajando te puedes pagar los estudios o puedes financiarte, pero hice primero la carrera corta de profesor. Claro, su imagen y su ejemplo, más 3 años la carrera de profesor, yo ya podía mantenerme económicamente. Y además me resultaba muy fácil, yo había estado dando clases desde los 11 años. Ya a los 11 años ya daba clase a los de primero bachiller, a los 12 a los de primero y segundo, a los 13 primero, segundo y tercero. Desde la práctica, desarrollando continuamente. Claro, porque es que además había que vivir en casa y había que hacer eso. Entonces, claro, yo estaba siempre dando clases, con lo cual, pues para mí eso era hacerme sobre la marcha. O sea que no, yo creo que no nací ni mucho menos. Hombre, quizás haya algunos detalles genéticos que ayuden, que faciliten algunas cosas, o físicas, o de fortaleza, o de tal, que te ayuden más. Pero yo creo que lo que es la esencia del formador, yo creo que se aprende toda perfectamente. Pues eso esperamos, que en este proyecto de Con los pies en el aula la gente aprenda, que podamos contribuir a seguir desarrollando formadores y educadores tan increíbles como Ángel López. Te agradecemos mucho tus palabras, el que hayas compartido nuestra experiencia y a mantener esa pasión, aunque vamos, estoy segura que lo harás. Gracias, Ángel.